Bueno chicos, la idea ahora, después de haber visto el video, que es bastante esclarecedor, un poco sobre la cronología de cómo fueron los hechos desde el gobierno de Levingston, pasando por el gobierno de Lanusse, hasta que se llega al 11 de marzo a la elección en la cual es electo Héctor Cámpora. La idea ahora es que yo les pueda contar un poquito más en profundidad, resumiendo los hechos de lo que fue principalmente el gobierno de Levingston. Ya vimos que fue un gobierno muy cortito, cuáles fueron las diferencias principales con los sectores del ejército que le costaron salir del gobierno, y principalmente ese hecho que vimos que fue la designación de Camilo Uriburu como interventor en Córdoba, que bueno, que como les decía tenía un amplio sentido de represión y de censura, que nuevamente derivó en otra gran movilización popular que de alguna forma terminó costándole a Levingston la salida de la presidencia y que Lanusse ocupara el cargo de presidente desde marzo del 71 hasta el 25 de mayo del 73. Ahora lo que les voy a contar un poco es cómo fue ese gobierno de Lanusse, en qué se basó, y cuáles fueron, digamos, los puntos principales que acontecieron durante el gobierno de Lanusse. Lanusse, entendiendo que ya la situación era muy, muy álgida y que había mucha tensión social y que los movimientos guerrilleros y los movimientos de izquierda, la FARC, la FAP y principalmente Montoneros, además del ERP y otras organizaciones de izquierda, pero Montoneros en ese sentido era la más aglutinante, la que más militantes tenía en ese momento. Ante esa disputa, Lanusse entiende que tenía que llegar a consolidar una salida lo más elegante posible para las Fuerzas Armadas. Entonces él entiende que inicialmente tiene que reabrir los comités de los partidos políticos, de alguna forma ese compromiso con la Hora de los Pueblos, que era el documento que había surgido un año atrás, que tenía que ver con la posibilidad de que se vuelva a restablecer la actividad política sin proscripciones, que se pueda vivir en un clima de no censura, por lo menos. Era lo que entendía Lanusse que él tenía que llevar adelante para que la situación no terminara de estallar. Decide crear un instrumento que es el Gran Acuerdo Nacional, en el cual lo que proponía era una continuidad y que todo el ámbito político pudiera escoger un candidato que lograra terminar con los periodos dictatoriales y de común acuerdo impulsar a alguien a la presidencia. Bueno, obviamente esto fue resistido de parte de los partidos políticos, principalmente obviamente el peronismo era quien resistía a esta intención de Lanusse, y comienza una batalla en términos lingüísticos entre Lanusse y Perón, que seguía exiliado en España, pero Lanusse sigue dando algunos gestos en ese tiempo de que era necesario por lo menos bajar o ceder un poco en la violencia política, y decide la autorización, por ejemplo, del regreso del cadáver de Eva Perón, que se pudiera traer a la Argentina. Como les decía, la reapertura de los partidos políticos, de los comités de los partidos políticos. Hasta ahí, y esa idea del Gran Acuerdo Nacional manifestaba por lo menos una línea distinta a lo que venían siendo las dictaduras de tanto de Onganía como de Levingston. Obviamente esto no tarda mucho en trastocarse, porque pasan cuestiones muy álgidas, muy conflictivas, que tienen que ver, por ejemplo, que entre 1971 y 1972 hubo 8 puebladas más de tinte similar al cordobazo, tal vez con menos trascendencia o con menor grado de explosividad, pero que también fueron muy importantes. Fueron el Casildazo, el Jujeñazo, el Rausonazo, o sea, explosiones y manifestaciones populares que tenían paralelismo con lo que fue Rosariazo y el Cordobazo, que fueron las más, por lo menos las de mayor tamaño, y por eso fueron las más reconocidas, pero también hubo otras manifestaciones que fueron de este mismo tinte. Lanusse empieza otra vez a tener una política represiva,
y hay un hecho que es muy, muy significativo en lo que es el gobierno de la NUCE y que la verdad que agita muchísimo la cuestión social, que es la masacre de Trelew, en donde 16 miembros de la FARC, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, del ejército de Montoneros y del ERP, que fueron fusilados cuando intentaban en la cárcel de Trelew, son asesinados, fusilados en un intento de escape de un penal. Eso genera otra vez un clima de muchísimo alboroto, en donde los sectores de izquierda, las organizaciones armadas vuelven a ponerse, si bien nunca habían dejado de estarlo, pero otra vez en pie de guerra de una manera muy vehemente, intentando vengar este hecho, y ahí el escenario se pone cada vez mucho más difícil, y se torna casi imposible esa convivencia que en un principio la NUCE pretendía. Siempre el objetivo principal de la NUCE en todo este tiempo, a pesar de impulsar el gran acuerdo nacional y de permitir la apertura de los comités de los partidos políticos, era impedir o bloquear el regreso del peronismo al poder. Esa era la base, el sustento de lo que la NUCE pretendía. Inclusive tendía a conciliar con actores del radicalismo. Puso a uno de los ministros del radicalismo, el ministro del Interior, Monroy, que le dio mucha trascendencia, pero siempre con la firme intención de bloquear el peronismo. Para esto, cuando la situación se fue tensando cada vez más, se habilita la convocatoria de elecciones, las elecciones del 11 de marzo, que iban a después dar lugar a la asunción de la presidencia el 25 de mayo del 73. Estas elecciones del 11 de marzo, la NUCE lo que intenta es generar condiciones para que Perón no pueda presentarse como candidato. Y para eso impone algunas cláusulas, como la cuestión del tiempo de permanencia en el país. Perón no estaba en el país en el año 72, hasta el 17 de noviembre del 72 Perón no regresa, y la NUCE lo que decía que para ser candidato había que estar desde el 25 de agosto hacia atrás del 72 para poder ser candidato a presidente. Obviamente era una artimaña que buscaba la NUCE para impedir que el candidato sea Perón. Esto sumado a que buscaba generar una segunda vuelta, una instancia de balotaje, él entendía que tal vez de esa manera evitaba la consagración del peronismo. Esto no fue así, no se logró. Perón decide poner como candidato a presidente a Héctor Cámpora, que era su delegado desde 1971, su delegado en el país, pues recordemos que Perón se encontraba en España, y Cámpora termina siendo el candidato. Perón regresa recién el 17 de noviembre de 1972, pero para las elecciones del 11 de marzo de 1973, el candidato era Héctor Cámpora. Triunfa Héctor Cámpora con un porcentaje importante de votos, y el 25 de mayo de 1973 es consagrado presidente de la nación. Obviamente comienza una nueva etapa en el país, en donde se le denomina la primavera camporista. Solamente duró 49 días el gobierno de Héctor Cámpora, y tenía una fuerte inclinación, o era muy reconocido por los sectores de izquierda del peronismo. Recordamos que había ya una disputa muy fuerte dentro del mismo peronismo, que era entre los sectores de derecha y los sectores de izquierda. ¿Quiénes se encontraban dentro de los sectores de derecha, o por lo menos quiénes se visibilizaban? Los sindicalistas, sectores ligados a la CGT, y algunos otros personajes que eran propios de ideas anticomunistas, de ideas antimarxistas, y por otro lado las tendencias revolucionarias, más que nada en Montoneros, FARC y FAP, pero Montoneros era quien más aglutinaba. En ese gobierno de Cámpora se da la liberación de los presos políticos inmediatamente que asume, y esa primavera camporista justamente tiene esa cualidad de estar muy cercana a los sectores revolucionarios, los sectores de izquierda. Bueno, esto genera tensiones también con los sindicalistas, con las fuerzas de lo que es la derecha y la izquierda peronista, y Cámpora, a muy poquito tiempo de haber asumido, como les decía, 49 días, decide renunciar el 13 de julio de 1973, facilitando la
la realización de las primeras elecciones sin proscripción, luego de 18 años. Porque si bien se habían realizado elecciones, como le decía, el 11 de marzo del 73, Perón no podía ser candidato, o sea que todavía existía proscripción. Lo que logra Héctor Cámpora es que se convoque a elecciones sin ninguna proscripción, en donde Perón pudiera ser candidato, por eso él renuncia, él tenía una lealtad muy fuerte hacia el general Perón, por esa misma lealtad es que había sido designado su delegado en primera instancia y el candidato a presidente después. Hay un interinato muy breve de Raúl Lastiri, pero durante ese transcurso, desde que asume Cámpora hasta la asunción de Perón, sucede un hecho muy trágico, que es el que nosotros también analizamos y tratamos de que se entienda qué es lo que sucedió, por qué, cuál era el principal eje de la tensión entre la izquierda y la derecha peronista, y se manifiesta con muchísima fuerza en lo que es denominada la masacre de Seiza, que es en este tiempo que yo les decía, entre la renuncia de Héctor Cámpora y las elecciones que fueron el 23 de septiembre de 1973. Entre medio hay un hecho que es muy trágico, que es el 20 de junio del 73, en el cual Perón emprende el regreso definitivo al país y la organización del acto en el cual iba a regresar el general y el general Perón iba a celebrarse un acto con un discurso de Perón, se decide realizar en Ezeiza y Perón le asigna la organización de ese acto a los sectores denominados de derecha, principalmente, como les decía, los sindicalistas, la CGT, quienes se ubican en el palco, quienes se ubican en los alrededores e intentan impedir que Montoneros y los sectores de izquierda del peronismo se acerquen al palco. Entonces, para esto, cuando esto sucede, que la gran columna de los sectores de izquierda, de Montoneros, principalmente, se acercan al palco, se produce una balacera, un atentado fuertísimo, desde arriba de árboles, desde el mismo palco principal, se disparó a mansalva, hubo 13 muertos y más de 360 heridos. Imagínense que esto significó algo muy grave, muy triste, porque en algo que debería ser una fiesta popular, que volvía el candidato, volvía la personalidad política que el pueblo había esperado durante mucho tiempo, culmina con una masacre de esta magnitud. Ahora yo les voy a dejar un breve video que van a poder analizar este hecho, y luego continúo explicándoles un poquitito más de lo que sucede hasta la asunción del general Perón. Pero bueno, básicamente lo bueno es que podamos ver esta etapa y que veamos este video, que es muy cortito, son 3 minutos, donde se explica qué es lo que pasó, quiénes se enfrentaron, y bueno, y esto que yo les decía, cómo se evidencia la batalla que había dentro del mismo movimiento peronista por a ver quién representaba mejor al peronismo, o quiénes era el sector al que Perón prefería, si a los sectores de derecha o a los sectores de izquierda. Veamos rapidito este video y yo después le comento un poquitito más lo que sucedió una vez que se dan las elecciones.